Saludos y bendiciones, qué gusto poder reunirnos una vez más a través de la palabra de Dios. Soy Ariani Sojo y hoy vamos a ver 3 capítulos que están muy poderosos, que yo sé que Dios va a seguir hablando a nuestro corazón de una manera extraordinaria, y es el capítulo 28, el capítulo 29 y el capítulo 30 del libro de Génesis. Aquí vamos a ver cómo los conflictos familiares, el engaño, la envidia, frustraciones van a desenvolverse a través de cada una de las circunstancias que va a vivir Jacob al huir de su hermano Esaú. No va a ser miel sobre hojuelas, sino que va a ser un recorrido difícil. Pero yo sé que a través de esta palabra, a través de este hombre, vamos a poder aprender y vamos a poder rescatar lecciones extraordinarias para nuestra vida. Tenga su cuaderno, tenga su Biblia abierta en el capítulo 28 del libro de Génesis y su lápiz listo para poder anotar cada una de las palabras que el Señor nos va a ir hablando. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos disponemos en este momento a leer tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que hoy tu Espíritu Santo se revele a nuestra vida a través de ella, que podamos entenderla, que podamos aprender y que podamos, Señor, ser transformadas a través de ella. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos despojamos de toda carga, de toda distracción, de todo afán y nos concentramos en escuchar lo que tú tienes para nosotras en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 28. Que dice así: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Capítulo 10. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia
como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Este es el capítulo 28. Vemos cómo Jacob tuvo que salir corriendo de su casa porque su hermano Esaú lo quería matar por haberle robado la bendición de primogenitura. Pero antes de partir, su padre Isaac lo bendice una vez más, dándole la bendición de Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? Consistía en la promesa de tierra y descendencia, que vimos en Génesis 1:3, en Génesis 17 del 6 al 8 y en Génesis 28 del 3 al 4. Lo curioso es que en ese momento Jacob estaba saliendo de la tierra prometida. Además, Jacob tampoco tenía descendencia, y la bendición podía sonar un poco irónica, pero en realidad era una bendición profética. Recuerden que el Señor le advirtió a los patriarcas que antes de recibir la tierra iba a venir la descendencia. Por eso era importante que Jacob fuera a buscar esposa. Sin embargo, no debía casarse con mujer cananea, sino de entre su propia parentela, tal como había hecho Isaac. Y eso no fue solo esta no fue solo una bendición o una promesa, fue una orden, y Jacob obedeció. Y es que parece irónico que el hijo que tenía la promesa de recibir la tierra prometida tuviera que salir al exilio, porque eso era lo que estaba sucediendo. Él iba a salir exiliado, mientras que el otro hijo se quedaría, pero esto solo sería por un tiempo, pues Jacob va a regresar 20 años después, mientras que Esaú se va a retirar al otro lado del río Jordán, donde la tierra era más adecuada para la crianza de ganado y la cacería, que era el fuerte de Esaú. Esaú no solo estaba molesto con Jacob por haberle quitado la bendición del primogénito. Él no solo estaba molesto por el engaño, también reaccionó en molestia a la búsqueda de mujer por parte de Jacob, porque esto le mostraba que sus padres no llevaban o no estaban de acuerdo con sus dos mujeres. Y él, en su falta de sabiduría, como para molestarlos más, busca otra mujer. Decidió buscar otra esposa. Pareciera como que en su despecho, en su molestia, él busca molestar aún más a sus padres. Y la decisión de Esaú no es tan buena, porque tras de que va a buscar otra esposa cananea, se casa con la hija de Ismael, el medio hermano que le había causado tanta pena a Isaac. Entonces es como darle doble molestia. Aunque también pudiéramos darle el beneficio de la duda y creer que lo hizo para ganarse el favor de su padre al casarse con una mujer dentro de su parentela. De cualquier forma, era evidente que Esaú no tenía mucho discernimiento espiritual en este caso. Después vemos, cuando pasa esta situación, vemos cómo viene
el encuentro de Jacob, ese encuentro personal que marca la vida de cada uno de los patriarcas. Y es el encuentro de Jacob con Dios, ese encuentro personal. Hasta entonces, para Jacob, Yahweh era el Dios de su abuelo Abraham y el Dios de su padre Isaac. Él aún no había tenido una experiencia personal con Dios hasta ese día, hasta ese momento. Dios mismo se viene y le confirma la bendición que Isaac le acaba de dar antes de partir. Para Jacob era importante recibir esta confirmación en ese preciso momento, ya que no tenía nada, no tenía descendencia y estaba huyendo de la tierra de la promesa. Ven cómo la misericordia de Dios se presenta siempre en nuestra vida, que en el momento más angustiante, que en el momento de más confusión, en el momento en que estamos sin rumbo, sin claridad, viene el Señor, el Padre, y se muestra a nosotros. Eso mismo le pasó a este hombre, porque Jacob seguro se preguntaba si se casaría, si tendría hijos, si volvería algún momento a la tierra donde había nacido, si volvería a ver de nuevo a su familia, si su hermano realmente lo iba a matar. Todo eso, me imagino que este hombre se cuestionaba. Pero el Señor viene, se le aparece y le confirma que sí iba a regresar a la tierra prometida. Él le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Lo que Dios comienza, Él nunca lo deja a la mitad. Él siempre termina la obra que comenzó. Y esto nos recuerda la palabra de Pablo en Filipenses 1:6. Estad convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que hoy esta palabra sea revelada a nuestra vida. Que aunque en este momento no estemos viendo nada, que aunque en este momento sintamos que estamos retrocediendo, que la promesa que el Señor nos dio más bien cada vez se hace más lejos a través de las circunstancias, a través de la derrota, a través de los problemas. Pero que en nosotras hoy resuene en nuestro corazón el versículo 15 de este capítulo. He aquí yo estoy contigo. He aquí yo estoy contigo. Yo no sé tu nombre, pero póngale ahí su nombre. He aquí yo estoy contigo, Ariani, y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra del cumplimiento de la promesa. Porque Ariani, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Amén. Yo recibo esta palabra para mí. Recíbala hoy, que hoy se nos sea revelado esa confianza. Jacob tuvo esta revelación a través de un sueño, pero fue muy vívido y él quedó impactado. Él supo que había sido Dios. Jacob se dio cuenta que el lugar donde durmió era un lugar especial, que era la casa de Dios, puerta del cielo. Es un lugar donde la tierra se conecta con el cielo, donde el hombre puede conectarse con Dios. Qué impresionante esto, porque este hombre dice que la escalera que él vio mostraba la actividad entre el cielo y la tierra. Desde lo alto, Yahvé le dio a Jacob la bendición de Abraham. Le dio la bendición de recibir la tierra sobre la cual dormía. Su descendencia sería como el polvo de la tierra y todas las familias de la tierra serían benditas a través de su simiente. Y el Señor le estaba asegurando a Jacob que su presencia y fidelidad iban a ser con él en el cumplimiento de la promesa. Este sueño le aseguró que a pesar del engaño, recibiría las bendiciones de ese pacto abrahámico. Y debido a esto que impactó tanto
la vida de Jacob. Debido a esta magnificencia de Dios en este lugar, Jacob llama a este lugar Betel. Betel, casa de Dios. El nombre cananeo es Luz, que identificaba el distrito general donde se estableció el lugar especial de Jacob. Este voto que hace Jacob luego de la señal que hizo a raíz del sueño que tuvo, Jacob le puso una condición a Dios. Si el Señor lo cuidaba y le permitía regresar con su familia, entonces él prometía a Dios lo siguiente. Él le prometía a Dios reconocerlo como su Dios, construir un templo a Dios y dar el 10% de todas las ganancias. Dice el versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios contigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Aquí él llega y hace voto. Él hace el voto de devolver el diezmo a Dios. Fue el mismo que había hecho Abraham en Génesis 14:20. Además, hizo algo nuevo, que fue ungir su piedra con aceite para convertirla en un recordatorio que mostraba la autenticidad, eso genuino que viene de la devoción a Dios. Y él estaba confirmando que él era consciente que todo lo que tenía provenía de Dios. Y es que al igual que Abraham, Jacob respondió a la presencia de Dios con obediencia y con adoración. Con adoración. Qué hermoso esto, porque aun cuando el propósito de Dios es uno solo, cada uno de los patriarcas recibieron un llamado diferente. En la primera ocasión que oyeron de Dios, cada uno de ellos recibió una dirección diferente en relación con la tierra prometida, según el momento en que se encontraban sus vidas. Abraham, en Génesis 12, lo primero que Dios le dice: ve a la tierra. A Isaac le dice: permanece en la tierra, en Génesis 26. A Jacob le dice: te haré volver a la tierra. El plan de Dios es uno solo, pero Él nos puede dar diferentes instrucciones en diversos tiempos para cumplir con su perfecto propósito. Cada persona debe tener una experiencia personal, la cual es única. Aunque todos tenemos un mismo llamado, los pasos los ordena Dios según el proceso, según el tiempo del Señor en cada una de nosotras. Por eso tenemos que estar continuamente buscando la voluntad de Dios y no podemos estarnos comparando a las otras. No podemos compararnos, sino que tenemos que creer y estar listas a obedecer y a adorar a Dios, que fue lo que hicieron estos hombres. Obedecieron y adoraron. Tenemos que aprender a tener esa relación genuina con nuestro Dios, para estar seguras, para estar confiadas del llamado que Él nos hace a cada una de nosotras. La palabra dice que Jacob vio los cielos abiertos. Jesús también hizo referencia a los cielos abiertos, en los cuales los ángeles subían y bajaban, y eso lo hizo en Juan 1:47 al 51. Nosotras todavía vivimos en el reino de este mundo, pero cuando los cielos están abiertos podemos conectar la tierra con el cielo, con el reino de Dios. Los ángeles van de un lugar a otro de la tierra, al cielo y viceversa. De aquí suben con nuestras oraciones y del cielo traen respuesta y la dirección. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que se nos enseña a nosotros hoy, de Mateo 6:10, tenemos que orarla.
Tenemos que creerla. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto era lo que se le estaba revelando a Jacob, que se iba a hacer la voluntad de Dios. Así como ya se había establecido en el cielo, se iba a establecer también en la tierra. Y eso mismo creemos nosotras hoy, que vamos a recibir la voluntad absoluta del cielo aquí en la tierra. Que el Señor envía sus ángeles con respuesta a nuestras oraciones y que el enemigo no va a poder detener esas respuestas, porque la voluntad absoluta del cielo se establece en nuestra vida. Tenemos que creer en esa respuesta. Ahora vamos a continuar con el capítulo 29. Tiene como título: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob a Raquel por 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella y le dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob. Y dijo Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Yo te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilpa, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob
Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dije: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez: alabaré a Jehová. Por esto llamó a su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Este capítulo 29 nos muestra cómo Jacob tuvo que salir de la tierra prometida porque su hermano lo quería matar. Sin duda no iba contento porque su destino estaba amarrado a la tierra. Sin embargo, luego de su encuentro con Dios en Betel, Jacob iba con otra perspectiva. Llevaba consigo la esperanza de regresar y el consuelo de no regresar solo. Esta percepción se ve más clara en el texto hebreo, lo que traduce como siguió su camino, elevó sus pies. Jacob brincó a una nueva etapa de su vida. En lugar de deprimirse por la incertidumbre, estaba animado y a la expectativa de lo que estaba por venir. Tenía esperanza. ¿Acaso uno se levanta más rápido de la cama y camina más ligero cuando tiene un propósito y está animado por lo que va a hacer en el día? Yo creo que sí. Yo creo que cuando entendemos el propósito de Dios para nosotras, cuando tenemos una meta que queremos alcanzar y ya está trazada, ya Dios nos mostró, eso empezamos el día diferente. Por eso es importante que le oremos al Señor, que nos muestre, que Él se revele a nuestra vida, que nos muestre qué es lo que Él desea que hagamos en esta tierra. Jacob iba encomendado por sus padres Aram con la misión de conseguir una mujer entre su parentela. Y así como el siervo de Abraham cuando fue a buscar mujer para Isaac, también Jacob llegó a un pozo. Ahí era el lugar donde los locales se encontraban mientras iban a brevar sus rebaños. Vamos a ver también cómo en el Nuevo Testamento el Señor cambia la vida de una ciudad al encontrarse con una mujer en un pozo. Qué importantes son estos lugares. También ahí pasaban los viajeros para suplirse de agua. En los lugares desérticos, como en el que se encontraban, se solía tapar los pozos con rocas para evitar que la arena cayera en el agua y lo cubriera o lo contaminara. En la historia de Jacob dice que la piedra era grande y que por esa razón los pastores esperaban a que varios se reunieran para moverla juntos y así abrevar sus rebaños. Antes no habían tantos mapas y Jacob no llevaba uno, pero por dentro él creía que ya estaba cerca de su destino. Había llegado al mismo pozo donde el siervo de su abuelo Abraham se había encontrado con su madre Rebeca. Ahora él se iba a encontrar con su prima, sobrina de su madre. Aquí vemos que se encuentra con Raquel, que su nombre significa oveja, así literalmente oveja. Pero Raquel fue una esposa amada. Definitivamente Raquel viene con un propósito a la vida de Jacob. El encuentro con Raquel parecía una coincidencia. Jacob llegó al pozo justamente cuando se presenta su prima Raquel. Jacob reacciona muy emocionado y era evidente que la mano de Dios estaba guiando sus pasos. Jacob no tuvo que ir a tocar la puerta tras puerta buscando a sus parientes. Simplemente los encontró en el pozo, de una forma similar al siervo de Abraham. Lo que Jacob hizo a continuación, algunos lo consideran como sobrenatural, movido por la emoción del momento. Porque dice que cuando Jacob vio a Raquel, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre, y entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz. Seguramente Raquel se sorprendió,
porque él logra mover la piedra solo, algo que hacían entre varios, y también la besó. Entonces me imagino la sorpresa que se pudo haber llevado Raquel, y aún más se va a sorprender cuando logra saber que es un pariente suyo. Aquí vemos la hospitalidad, algo que el Señor nos ha venido recalcando desde que comenzamos Génesis, la hospitalidad. Entre los pastores en el Medio Oriente tenía por costumbre recibir visitas y ser hospitalarios por 3 días, aún a extraños y a viajeros. Pero pasados los 3 días, la cortesía dictaba que las visitas debían seguir su camino. Si se quedaban, debían explicar y justificar la razón de su estadía. Jacob ya había pasado 1 mes con sus parientes, más del tiempo normal de una visita. Por lo tanto, Labán se ve obligado a preguntar a Jacob qué iba a hacer, cuál iba a ser su situación de ahora en adelante. Era evidente que Jacob no estaba siendo un huésped acomodado, sino que estaba ayudando y estaba trabajando. Pero si él se iba a quedar por más tiempo, tenía que definir su estatus laboral y su situación familiar también. Entonces es ahí donde Jacob aprovecha el momento para explicar la razón de su visita y su estadía. Él no solo buscaba refugio, sino que tenía la intención de obedecer y buscar esposa, la cual esperaba encontrar entre su parentela. En la antigüedad se acostumbraba a dar una dote a la familia de la novia, pero Jacob no tenía nada. A diferencia del siervo de Abraham, ¿se acuerdan que llevaba obsequios? Jacob no llevaba nada más que su persona. No tenía nada para ofrecer más que su trabajo. Por eso ofreció trabajar 7 años. ¿Por qué 7 años? Bueno, porque la Biblia señala que el periodo de servicio de un esclavo hebreo eran precisamente 7 años. Eso lo vamos a ver más adelante en Éxodo 21:2. Jacob sirvió esos 7 años con gusto porque él estaba enamorado de Raquel. Pero lo que sucede después resulta ser una paga del pecado de Jacob. Él había engañado a su padre y luego su suegro lo engaña a él. Recuerden qué importante es la ley de la siembra y la cosecha. Son leyes establecidas por Dios y no hay forma de que eso sea revocado. No hay forma de librarnos de la ley de la siembra y la cosecha. Jacob había sembrado engaño, iba en algún momento a cosechar engaño. Y ahí fue donde lo cosechó. La boda duraba 1 semana. Jacob debía cumplir su semana nupcial con Lea y luego le darían a Raquel. Jacob aceptó trabajar 7 años más porque amaba a Raquel. Notemos que aquí Jacob había creído que su engaño era justificado. Y aquí vemos cómo Labán también se justifica. No hubo arrepentimiento. En ningún momento hay arrepentimiento. Simplemente hay justificación. Las consecuencias de este engaño resultaron en un conflicto familiar que duró toda su vida y que trascendió a la siguiente generación. Y no solo hubo un conflicto entre hermanas, Raquel y Lea, sino también entre sus hijos. Esto es importante aclarar, porque el plan de Isaac y Rebeca de que Jacob se quedara solamente algunos días no había prosperado, ¿verdad? De ese plan ellos, ahí quedó claro de que no prosperó. Simplemente el hecho de que ahora Jacob, ya con una vida establecida al lado de Labán, vieron cómo él iba a quedarse el tiempo que fuera necesario. Y es que aquí vemos cómo en el versículo, a partir del versículo 28 al 30, vemos cómo este conflicto familiar se va a llenar de rivalidad entre esposas, de rivalidad entre hijos, de odio, de envidia, de enojo, de luchas internas, de trueques para obtener intimidad sexual o una virtual prostitución. Entonces van a darse muchas cosas
a raíz de este conflicto. Dios permitió que Lea concibiera aún cuando Raquel era estéril. Entonces, en medio de las malas decisiones de los hombres, Dios comienza a hacer actos de justicia, porque a los ojos de Dios lo que le hicieron a Lea no era justo, y Él decidió bendecirla. Él llega y la bendice con hijos, primero con el primogénito, que fue Rubén, que ella le puso los nombres de cómo se sentía emocionalmente. Al primero le puso: ha mirado Yahvé mi aflicción. Al segundo le puso: Yahvé, oyó Yahvé que yo era menospreciada. Al tercero, que fue Leví, le puso: se unirá mi marido a mí. Esos fueron los primeros 3 que ella tuvo. Sin embargo, al tener su cuarto hijo, que fue Judá, alabó a Dios al darse cuenta de que Él, Dios, es quien abre y cierra el útero. Es Dios y es el único que merecía su amor y su devoción. Aunque Lea nunca sería tan atractiva físicamente como Raquel, Dios le había dado el hermoso regalo de sus hijos. Todos estos nombres de los hijos de Lea estaban relacionados con su frustración, la frustración que sentía por la mala relación con su esposo y su intento de ganarse el afecto. Pero vemos cómo al tener a Judá, ella ve a Dios obrar. Ahí se le revela que el único que merece su devoción, que el único que merece su amor, que el único que merece su corazón es Dios. Qué extraordinario, porque nos lleva a nosotras a reflexionar, a ver en quién estamos poniendo nuestra mirada, quién tiene el control de nuestro corazón, cómo manejar nuestras frustraciones. Definitivamente es a Dios. Dios nos ve y Él es un Dios justo que responde a nuestro clamor, que ve nuestras circunstancias y responde a ellas con misericordia, con justicia. Ahora vamos a leer el capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Wow. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y daré a luz sobre mis rodillas, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo. A Jacob. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo.
Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha hecho mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Capítulo 20, versículo 25. Tretas de Jacob y de Labán. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Por poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a recoger mi salario. Todas las que no fueren pintadas ni manchadas en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me he de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquello que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellos mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, el cual donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en el celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Bueno, un capítulo que tiene varias partes. Lo primero es que entre Raquel y Lea siempre hubo un conflicto y una lucha por el afecto de Jacob, y eso se convirtió en una competencia para ver quién le daba más hijos a Jacob. Dado que Raquel no podía tener hijos propios porque Dios le cerró su matriz temporalmente, ella le pidió a Jacob que tuviera hijos a través de su sierva, al estilo de lo que Sara hizo con Agar. Raquel vio su infertilidad y decidió actuar en lugar de esperar en Dios, quien sin duda, es que aquí no hay forma de dudarlo, la veía y tenía un plan para su vida.
Vemos cómo los relatos de mujeres estériles son bastante frecuentes en el Antiguo Testamento. Y es que en aquella cultura que una mujer no tuviera hijos era doloroso, porque la gente creía que los hijos evidenciaban la bendición de Dios. Sara, Rebeca, Raquel experimentaron la esterilidad. Raquel, a diferencia de las otras esposas, llevó su aflicción al extremo. Se sentía frustrada, estaba enojada y amargada contra su esposo Jacob. Sin embargo, no podía culparlo por su falta de hijos, ya que para entonces Lea había tenido 4. Entonces aquí el problema de esterilidad, no era de Jacob, porque ya él tenía hijos con Lea. Entonces Raquel estaba tan amargada que incluso pensó en la muerte. Le hace un reclamo a Jacob, le dice: dame hijos o si no, me muero. Sabiamente Jacob remitió a su esposa a Dios. Él le dijo: vaya con Dios, es Dios. Aquí es Dios el que tiene el control de tu esterilidad. Y aunque Jacob y Raquel comenzaron con una cautivante historia de amor, la envidia se filtró, trajo luchas, trajo amargura a la relación y fue carcomiendo la relación, la fue debilitando hasta el punto que Raquel se volvió impaciente, se volvió acusadora cuando Dios cerró su matriz durante un tiempo. Y es que esta mujer no recurre al Señor como el único que puede ayudarla. No, ella no recurre a Yahvé en su mayor necesidad. Y gran parte de su angustia se debió a las malas decisiones y a la falta de confianza en la providencia de Dios. En lugar de aceptar las palabras de Jacob y esperar que Dios actuara, Raquel, tal como Sara, le dio a su esposo su sierva. Raquel usó el término sierva para describir a Bilha, la misma palabra que describió a Agar. Solo que esta sierva, al formar parte de la dote que el padre le había dado a Raquel, cuando se casó con Jacob, ella acepta la decisión de su esposa. Este hombre acepta la decisión de su esposa, lo que por cierto no habla bien, ¿verdad? De él. Tal como en el caso de Abraham, se dejó llevar por el momento, por la debilidad del momento, por querer complacer a la mujer sin ninguna sabiduría. Y él viene y toma la decisión, acepta tomar a la sierva de Raquel y comienza a tener hijos. Bilha se convirtió en la sustituta de Raquel y concibió. A diferencia de Sara, que se molestó cuando Agar quedó encinta, Raquel le dice, me juzgó Dios y también oyó mi voz. De allí el nombre del niño Dan. Raquel realmente estaba creyendo que Dios le había dado un hijo y que de ese modo había fallado con justicia a su favor en la disputa con su hermana Lea. Raquel se sintió más animada cuando Bilha dio a luz su segundo hijo con Jacob. Lo llamó Neftalí, mis luchas. En aquel momento Raquel creía que había vencido en la lucha contra Lea. Sin embargo, la victoria pronto se convirtió en derrota cuando Lea le dio ahora a su sierva Zilpa a Jacob, la cual le dio hijos. Era una situación de nunca acabar. Lea no quería quedarse atrás y también le da a su sierva a Jacob para tener más hijos a través de ella. Y entonces ahí llega y nacen 2 hijos más, que es Gad y Aser. Y la historia continúa. Una vez más, la familia de Jacob recurrió al engaño
y a la malicia para obtener lo que deseaban sus corazones. Recordemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso debemos de guardar nuestro corazón, porque muchos deseos engañosos salen de ahí. Esta familia estaba rodeada del engaño, de la malicia, de la mentira. Dice la palabra que el hijo mayor de Lea trajo mandrágoras. Se les conocen como las plantas del amor. Se consideran afrodisíacas y estimulantes de la fertilidad. Obviamente se creó una pelea inevitable. Para Lea, las mandrágoras eran importantes porque podían usarlas como poción de amor con su esposo para asegurarse su afecto. Vamos a leer en Cantares 7:13, donde aparece el mismo término y se señala su aroma exótico. Para Raquel eran importantes porque se creía que promovían la concepción, que ayudaban en la fertilidad. Por lo tanto, ella deseaba que las mandrágoras la ayudaran a concebir un hijo. Si estas mandrágoras son las mismas que existen hoy en Palestina, tenían flores violetas, frutos amarillos y una fuerte fragancia, como es evidente en lo que nos dice Cantares 7:13. Entonces se da la lucha y Raquel estaba desesperada por su esterilidad, y el problema que vemos aquí es que ella buscaba la solución en el lugar equivocado. Ella en ningún momento se le ocurrió pedirle a Dios como lo hizo Rebeca. Primero se lo pidió a Jacob, quien claramente le dijo que él no podía hacer el papel de Dios, y ahora estaba buscando la ayuda de unos frutos, de una flor, para promover en su cuerpo la fertilidad. Lo irónico es que si seguimos leyendo, como leímos en el texto, es que ella no quedó embarazada, sino que la que quedó embarazada fue Lea. Entonces no fue ella que fue la que se comió las frutas, sino Lea. Lea tuvo 2 hijos más y una hija. Tuvo a Isaacar, que significa pago o recompensa. Zabulón, que significa dotado, regalo. Y tuvo a Dina, una hija, que significa juicio. Algunos creen que Jacob solo tuvo una hija, porque es la que se menciona en la palabra. Otros creen que ella es la única que es mencionada. Por lo general, en la Biblia no se mencionan los nacimientos de las hijas mujeres, a menos que ellas salgan como parte de la historia, tal como en el caso de Dina. Así como las matriarcas que le precedieron a Raquel parecían ser estériles, pero no lo era, simplemente Dios estaba deteniendo el nacimiento de su hijo con un propósito. Él iba a cumplir el propósito especial en los planes de Dios. Lo mismo sucedió con esta mujer, lo mismo sucedió con ella, con Raquel. La razón del dolor de Lea se debía a que su esposo le había negado sus derechos maritales, y ella sentía que Raquel le había usurpado su posición como esposa favorita. Raquel jugó con el deseo de Lea para tener el afecto de Jacob, y se hizo un trato. Se hizo un trato que para mí, despreciable, porque una noche ella le ofreció una noche con Jacob a cambio de las mandrágoras. Estaban alquilando a su esposo. Cuando Jacob volvió de trabajar en los campos, se enteró de que lo habían contratado para pasar la noche con Lea. Y ahí es donde Lea tiene el hijo y ella engendra otro hijo. Mientras que Raquel y Lea creían que las mandrágoras aumentaron su fertilidad, Dios sería en definitiva el dador de hijos. Al parecer, luego del nacimiento de Isaacar, vemos cómo estas relaciones matrimoniales tan extremas
llega a un punto en el que Lea sentía que sin duda esto le iba a otorgar honor, que esto le iba a otorgar el amor de su esposo, pero no era así. Cada vez se hacía más grande el conflicto. Dice el versículo 22 al 24, y se acordó Dios de Raquel en su esterilidad, y ella llamó a su hijo José, que él añada. Confiaba en que el Señor sería fiel y le daría más hijos. Las tragedias de Lea y de Raquel nos dejan una lección grandísima, y es que Dios es el único fiel en todas las cosas y debemos confiar en Él, aunque no actúe según nuestros deseos personales ni nuestros propios tiempos. No fueron las confabulaciones humanas, sino las bendiciones divinas las que trajeron prosperidad a Jacob y a su familia. La prosperidad de Jacob siempre vino de la mano de Dios sobre él. Dios es el que provee y Dios es el que guardó a este hombre. Recordemos que todo es plan de Dios, todo es parte de un plan de Dios. Y Dios siempre estuvo ahí con él en medio de todo. Y Dios estaba también compensando la acción de Labán. Todo lo que se siembra, se cosecha. Jacob siempre entendió que la bendición de él venía de la mano de Dios, que él era el que estaba con él. Ahora vemos cómo Jacob comenzaba a prosperar y comenzó a prepararse para su retorno a la tierra prometida. Gracias por seguir conectadas a este tiempo. Dejen sus comentarios. Yo las bendigo por su perseverancia, por su entrega. Que Dios se les siga revelando a sus vidas y que sus vidas sean transformadas, así como está haciendo la mía, a través de la palabra. Bendiciones.